Hola, compañeritos, muy buenas, ¿cómo están? Los saludo con mi nueva pinta. Espero que se encuentren bien. Yo también me encuentro bien, gracias a Dios. Como pueden ver, estoy estrenando un poquito más delgado, me ha sentado el clima de acá. Espero que ustedes todos y todas estén muy bien y que estén trabajando para ganar ese año. Estoy intentando organizar una manera de poderles explicar los temas que estamos o es que hemos estado trabajando a través de este medio. De antemano pido disculpas si me muevo mucho, si pues saben que tengo problemas de estar en un solo sitio, pero voy a intentar quedarme lo más quieto posible y vocalizar bien para que se me pueda entender. Nosotros en octavo y noveno estamos trabajando el siglo, finalizando el siglo XIX, estamos trabajando ya prácticamente el siglo XX. Creo que la última tarea que estuvimos trabajando, ¿les gusta mi sombrerito? Un sombrero volteado. La última cosa que estuvimos trabajando, el último taller, hablaba de la guerra de los 1000 días aquí en Colombia. Estaba hablando también de las reformas liberales y unos temas que les traigo ahorita. Espero que puedan tomar apuntes o tenerlo porque el último o los ejercicios que vamos a hacer tienen que ver mucho con estos temas. Es final del siglo XIX, qué fue eso de la violencia, la República Conservadora, la República Liberal, el Bogotazo y el Frente Nacional. Como pueden ver, ustedes habían estado o estuvieron trabajando la Guerra de los 1000 días. ¿Qué fue eso? La Guerra de los 1000 días fue una confrontación fratricida entre hermanos que se dio en Colombia a finalizar el siglo XIX. Los motivos, celos de un partido, entre los dos partidos políticos, liberal y conservador, perdón, celos de un partido por querer el poder que otro ya tenía. Eso ha sido la constante en Colombia. En Colombia, hasta hoy lo podemos vivir con la dificultad que se tiene con terminar con la violencia que hoy nos carcome, es porque nunca quienes están en el poder y quienes están en la oposición se ponen de acuerdo para limar asperezas, para solucionar todo y que salga ganando el pueblo. A ellos no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Unos porque yo quiero el poder que tú tienes y el otro es porque yo quiero conservar mi poder y muy poco se puede hacer como se hace o se ha llegado a hacer en algunos países y es bueno, unámonos, pensemos en el bien de la mayoría, en el bien del pueblo para que nos vaya bien. La guerra de los 1000 días en realidad para Colombia lo que dejó fue sangre, pobreza más de la que había, hasta que Colombia era un país rural y la mayoría de las personas que vivían en el campo, los jóvenes varones fueron a la guerra, murieron aproximadamente 100.000 personas, casi todos varones, perdón, y esto lo que hizo fue destruir. Mire, la mayoría era rural, murieron los campesinos. Si la mayoría rural, la economía era agraria. Entonces, al ser la economía agraria, claro, al morir la cantidad de campesinos que eran quienes trabajaban la tierra, quienes cultivaban, pues el país tuvo bastantes dificultades. Eso fue al principio del siglo XX. Esto trajo como mayor consecuencia, que también tuvimos trabajando, la pérdida de Panamá. Los panameños en realidad querían hace tiempos, había brotado por allá en 1830, perdón, el deseo de los panameños de separarse. Cuando murió Bolívar, por allá en 1830, ustedes recuerdan, parte de eso les expliqué la otra vez, hubo un brote en Panamá de separarse porque pues ustedes saben que Venezuela, Ecuador se estaban separando de la Gran Colombia, cada uno pues cogiendo para su lado, y los panameños que también querían su parte de la independencia, querían separarse de la Gran Colombia. Logrado el gobierno colombiano que los panameños siguieran como un departamento más de Colombia hasta que aproximadamente 70 años después
1899, 1803, ya en realidad eso, 1903, perdón, eso fue una realidad y los panameños terminaron separándose de Colombia. Causas por las cuales los panameños se separaron de Colombia. Podríamos decir que liberales y conservadores, gente que en realidad vivía en Bogotá, pocas bolas le paraba al departamento de Panamá. La mayoría del pueblo colombiano que vive en las afueras de Bogotá, hacia la costa atlántica, hacia la costa pacífica, hacia los llanos orientales, han tenido poco de la tajada del poder, teniendo en cuenta que la tajada del poder la han tenido las personas que han vivido en Cundinamarca, parte de Boyacá algunas veces, en el siglo XX, ya cuando tuvo preponderancia el Antioquia y el Valle del Cauca. De resto, pare de contar. En la actualidad se le tienen mucho en cuenta la costa atlántica, pues porque la mayoría de allá la gente vota. Y lo que les interesa a los políticos es esas votaciones. Bueno, terminada el problema de la guerra, los 1000 días, terminado ya la separación de Panamá, eso ya se dio al dolor. Estados Unidos fue artífice y coayudó para que Panamá se separara. Al fin y al cabo había un interés bastante grande de los estadounidenses, que era fabricar, diseñar y hacer el canal de Panamá. El canal de Panamá lo que iba a traer era poder, perdón, al país que lo dominara. No que lo construyera, sino el país que lo dominara. Detrás de ese canal estuvo Gran Bretaña, como se puede saber, y lógicamente Estados Unidos, que acá en la región tenían su política que ya sabemos que hacía tiempo, América para los americanos, pero en realidad detrás de esa política de América para los americanos había un interés propio de los estadounidenses por dominar ese sector y dominar, digamos, lugares estratégicos para una geopolítica mundial, como pues se sabe que ellos estaban a nivel mundial tomando una preponderancia por allá al principio del siglo XX. ¿Qué más teníamos allí? Al principio de ese siglo XX se viene lo que podríamos llamar, empieza Colombia en el siglo XX tuvo dos periodos que se conoce, el uno como República Conservadora de 1910 a 1930 y otro que se puede llamar, que se llama en la historia, así lo encuentra, en República Liberal, que va del 30 hasta el 46. Del 30 hasta el 42, perdón. La República Conservadora, los conservadores dominaron mucho más este país que los liberales. ¿Por qué dominaron mucho más durante el siglo XIX y parte del siglo XX? Pues porque creo que es sabido por todos ustedes que Colombia es un país bastante, religioso. La religión, ya les había contado, durante todo el tiempo ha estado amangualada, ha estado muy unida a lo político. Al estar unida a lo político, entonces era obligatorio, así como hoy es obligatorio que los domingos, los sábados o cuando puedas, tú vayas al culto. Si vas al culto y el cura tiene una tendencia religiosa, pues lo más seguro es que el creyente termine con una creencia religiosa y una creencia política o salga de allá de la iglesia. Los liberales, la iglesia, por ser conservadora, mucho tiempo y ser la dominadora de las mentes políticas, de las mentes social de las personas y lo que tiene que ver con la convivencia, pues hizo que mucha gente se incluyera por el Partido Conservador y que los conservadores tuvieran cierta preponderancia y terminaran gobernando buen tiempo el país. De 1910 a 1930 tenemos varios presidentes de esa República Conservadora. Carlos Eusebio Restrepo, José Vicente Concha, tenemos Marco Fidel Suárez, el mismo que lleva el nombre de la base aérea de Cali, que se llama Marco Fidel Suárez, Pedronelo Espina, y por allá hacia el 30, un presidente que se llamó Miguel Abadía Méndez. Esta república conservadora de estos años trajeron cierto progreso al país, aprovecharon el boom que se fue dando cuando se empezó a exportar el banano, fueron los que recibieron el dinero que dio Estados Unidos
como indemnización por la separación de Panamá. Los estadounidenses en última reconocieron, Colombia demandó, hizo una demanda, los estadounidenses reconocieron cierta, diga usted, como cierta culpabilidad, se podría decir, y terminaron dando un dinero al Estado colombiano que aprovechó estos presidentes. El país seguía siendo rural, no habían ciudades de preponderancia, la mayoría de la gente vivía en el campo, eh, calles sin pavimentar, gran mayoría del país no tenía alumbrado eléctrico, o sea, la gente se alumbraba con lámparas, velas, mecheros, no había pavimentación, las pavimentaciones en los pueblos más, se puede decir, era piedra, empedrado, muchos caminos, todavía existían los caminos reales. ¿Qué más podríamos decir? Estos 30 años de 1910 a 1930, perdón, esos 30 primeros años del siglo XX trajeron algo que nosotros ya habíamos trabajado y que ustedes espero que recuerden. Si voy muy rápido, por favor, entonces le ponen pausa y lo repiten porque es la primera vez. Nosotros habíamos visto que en 1914, ¿qué sucedió en 1914? Ya, me imagino que alguno de ustedes lo estará pensando o ya lo dijo. Aparece la Primera Guerra Mundial. Aparece la Primera Guerra Mundial, pues se van todos estos países, Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, Italia, mismo Estados Unidos, entran a esa guerra y todo el mundo, que en comillas es Europa, entra en esa guerra, los estadounidenses van a esa guerra. Acá, en Latinoamérica, la cosa está, diga usted, relativamente tranquila, no se participa de esa guerra, pues primero se está saliendo de unos estados de letargamiento que tenía América Latina. América Latina está empezando a despertar y está despertando por los lados de Argentina, de pronto un poco, en pocas palabras, cada país americano tiene su propio problema. México está saliendo, tiene el problema de la revolución mexicana todavía, el problema de la tierra. Argentina está intentando recoger una cantidad de gente que está llegando de Europa, italianos y todos ellos. Brasil está recogiendo una cantidad de gente que viene del oriente. Bueno, cada uno tiene en realidad sus propios problemas. ¿Qué más está pasando a nivel mundial? Entonces decíamos que se vino la Primera Guerra Mundial, los países se meten a eso y irónicamente a los países latinoamericanos empieza a irles un poquito, se podría decir, comillas bien, porque empiezan a venderle materia prima a los países europeos y a países como Estados Unidos. Pero cuando acaba la guerra, por ahí en 1918, 1920, la guerra se ha acabado. Viene el proceso de recuperación de Europa, los estadounidenses que jamás fueron tocados por la guerra, por lo menos el suelo de ellos, tienen el boom, estamos en los años maravillosos, en los años 20. Entonces, mientras Estados Unidos está viviendo ese boom económico, estos años maravillosos, la bella época, Europa está en reconstrucción, América está intentando recuperarse vendiéndoles materia prima a estos países. ¿Y para dónde íbamos? Aparece un monstruo a lo lejos, aparece algo que el coco que nadie estaba esperando, y ese coco para Europa y para Estados Unidos es el comunismo. Aparece el comunismo, las ideas comunistas, los rusos han instaurado el comunismo y se han expandido y además de eso lo quieren exportar a otros países. Pues bien, ese celo hace que Estados Unidos más se pegue a América y ese celos y esas ideas revolucionarias llegan acá y llegan a los intelectuales. ¿Quiénes son los intelectuales? Gente que lee, gente que está, digo usted, muy pendiente de lo que está pasando. No había radio, no había televisión, no había internet. Entonces la gente
se enteraba de lo que estaba pasando a través de la prensa, a través de la radio, que ya la radio estaba funcionando, Marconi había hecho bien su trabajo, y además de eso, por los libros que llegaban. Y empezó una corriente en Latinoamérica de personas con ideologías hacia la izquierda. Es decir, estos países latinoamericanos que tenían el problema de la concentración de la tierra, que tenían el problema de que unas pocas personas, una élite era quien gobernaba, y el que gobierna, pues no me interesa hacerte el bien a ti, sino que me interesa es que usted me lo haga a mí. En pocas palabras, yo necesito tu voto para ser elegido, pero no quiero nada a cambio. ¿Qué es darle nada a cambio al pueblo? Salud, educación, tierras para el campesino, carreteras para sacar los productos, escuela para que la gente se eduque. Entonces empezó a aparecer una cultura, se podría decir que una especie de cultura, una especie de grupos intelectuales con tendencia hacia la izquierda. Estos grupos hicieron que de Europa y de Estados Unidos exportaran hacia América Latina los sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? Es la asociación de los trabajadores que se unen para buscar su bienestar, no para dañar la empresa, no es la idea de los sindicatos reales, sino que sería para ayudar al afiliado, al trabajador. En pocas palabras, ¿cómo lo puede ayudar? Que no vaya a ser echado sin una causa justa, que se le pague lo justo por su tiempo de trabajo, que trabaje las horas justas que son por ley, que tenga los implementos de seguridad necesarios para trabajar. Se suponía que para eso estaban los sindicatos. Los patrones, como es natural, el que tenía el capital, pues ve esto mal, porque usted me va a exigir seguridad, eso implica dinero, usted me va a exigir mejores sueldos, eso requiere sacar más dinero del capital, y entonces empezó esa especie de tire y afloje en los años 30. Colombia se hizo muy famosa esta antioqueña María Cano, defensora pues de estos derechos, impulsadora pues de las huelgas para reivindicar el derecho de los trabajadores. Se acabaron los años 30, quedó la semilla de la huelga, quedó la semilla de las manifestaciones por lo justo para el pueblo, y aparece la República Liberal. La República Liberal va de 1930 hasta 1943, cuando llegan los conservadores de nuevo. En realidad muchos historiadores la ponen hasta el 46. ¿Qué pasa con la República Liberal? Con la República Liberal es necesario, entender que los liberales poco habían llegado al poder. Los liberales poco habían llegado al poder, ya lo dijimos por qué, por un pensamiento que estaba bastante ligado a la Iglesia Católica. Los conservadores tenían, digo usted, por el hecho de que la gente